Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos las historias de amor más apasionantes y los salseos más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un plato fuerte preparado especialmente para ustedes. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones, una pareja que ha superado obstáculos, una pareja que ha demostrado que el amor, a veces, sí puede contra todo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja que muchos consideran la pareja del año. Sí, prepárense para suspirar, porque vamos a analizar su relación, desde sus inicios hasta el presente, explorando los rumores, los desafíos y sobre todo, ese amor que parece indestructible. Pero antes de que nos adentremos en este universo de pasión turca, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de chismosos profesionales. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les encante. Así que, ¿a qué esperan? Suscríbanse ya. Bien, ahora que ya tenemos eso cubierto, vamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza en la televisión turca, dos rostros que han cautivado al mundo entero con su talento y por supuesto con su innegable química. Pero, ¿cómo comenzó todo? Retrocedamos un poco en el tiempo, hasta el año 2015. Un año clave para la televisión turca, lleno de nuevas producciones y rostros prometedores, pero nadie podía predecir el impacto que tendría la unión de estos dos titanes del drama. Ambos ya eran figuras conocidas en la industria. Burak, con su porte de galán y sus ojos oscuros, había conquistado al público con papeles en series como Muhteşem YZYL, donde interpretaba al guerrero Malkoğlu Bey, un personaje que le valió el reconocimiento internacional y lo consolidó como uno de los actores más atractivos y talentosos de Turquía. También había protagonizado Al-Kuğu, una adaptación de una novela clásica turca donde interpretaba a Kamran, un médico joven y apuesto que se enamora de su prima Feride. Esta serie no solo le dio popularidad, sino que también demostró su versatilidad actoral, pasando de papeles históricos a roles más contemporáneos. Su talento para transmitir emociones con una simple mirada era innegable, y las fans suspiraban con cada uno de sus personajes. Neslihan, por su parte, ya había demostrado su talento actoral en producciones como Yaprak Dökümü, una serie familiar donde interpretaba a Deniz, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta los problemas de su familia. También había participado en Araf, una película dramática donde interpretaba a Zehra, una joven que se enfrenta a una dura realidad. Esta película le valió elogios de la crítica y demostró su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Neslihan era conocida por su intensidad actoral, su capacidad para transmitir emociones profundas y su belleza natural que la convertía en una de las actrices más queridas por el público turco. Sus carreras estaban en ascenso, pero nadie imaginaba que sus caminos se cruzarían de una manera tan significativa, que cambiaría sus vidas para siempre y los catapultaría a la fama internacional. Fue durante el rodaje de la serie Kara Sevda, donde la magia comenzó a fluir. En la serie interpretaban a Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados que debían luchar contra las adversidades para estar juntos. La trama de Kara Sevda era un verdadero culebrón turco, lleno de intrigas, secretos, pasiones prohibidas y giros inesperados. Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y de buena familia. Sin embargo, su amor se ve amenazado por Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que hará todo lo posible por separarlos. Y vaya que lo lograron, al menos en la pantalla. La química entre Burak y Neslihan era palpable, electrificante. Los espectadores se enamoraron de su historia de amor, de sus miradas intensas, de sus escenas llenas de pasión. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se decían te amo sin palabras, todo era perfecto. Su actuación era tan convincente que muchos espectadores creían que su amor era real, que no estaban actuando, sino viviendo una historia de amor verdadera. Pero, como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La prensa del corazón turca estaba en llamas, buscando cualquier pista, cualquier señal que confirmara lo que todos sospechaban, que Burak y Neslihan eran algo más que compañeros de trabajo. Las revistas de chismes publicaban fotos de ellos juntos fuera del set de grabación, disfrutando de cenas románticas, paseando por la ciudad y compartiendo momentos especiales.
Los fans analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando mensajes subliminales, indirectas y cualquier indicio de que su relación fuera más allá de la amistad. Al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que su relación era puramente profesional. Se escudaban en la amistad, en el compañerismo y en la buena química que tenían como actores. Pero las imágenes que aparecían en las revistas, los gestos cómplices que se dedicaban en las entrevistas, las miradas que lo decían todo. Era difícil creer que no había algo más allá de la amistad. Sus sonrisas se iluminaban cuando estaban juntos, sus ojos brillaban con una intensidad especial y sus cuerpos parecían atraerse como imanes. Y finalmente, después de meses de especulaciones, la bomba estalló. Burak y Neslihan confirmaron su relación. La noticia causó furor en las redes sociales, y los fans de Karasevda celebraron el romance como si fuera propio. Era como si Kemal y Nihan hubieran logrado su final feliz en la vida real. Los hashtags #Burak Neslihan Love y #Karasevda Real se volvieron tendencia mundial, y los fans inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. A partir de ese momento, Burak y Neslihan se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación parecía un cuento de hadas. Se mostraban cariñosos y enamorados en público, compartiendo fotos y mensajes románticos en sus redes sociales. Viajaban juntos, asistían a eventos juntos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en la pareja perfecta, en el ejemplo a seguir, en la inspiración para miles de personas que soñaban con encontrar un amor como el suyo. Pero, como en toda historia de amor, no todo fue un camino de rosas. Su relación también tuvo que enfrentar desafíos. Uno de los más comentados fue la presunta mala relación entre Neslihan y la madre de Burak. Se decía que la suegra no aprobaba la relación de su hijo con la actriz, y que había tensiones constantes entre ellas. Los rumores de discusiones y desplantes eran frecuentes en la prensa. Se decía que la madre de Burak prefería a otra actriz para su hijo, alguien de su mismo entorno social y con una imagen más conservadora. También se rumoreaba que no le gustaba la personalidad extrovertida y liberal de Neslihan, y que la consideraba una influencia negativa para su hijo. Este rumor nunca fue confirmado ni desmentido por la pareja, pero añadió un elemento de drama a su historia. Imagínense la presión de tener que lidiar con una relación mediática, con una suegra que no te quiere y con los constantes rumores que circulan sobre tu vida privada. Debe ser agotador. La presión de tener que complacer a todos, de mantener una imagen perfecta y de evitar cualquier escándalo. Todo esto podía haber afectado su relación, pero ellos supieron mantenerse unidos y fuertes. Otro desafío que enfrentaron fue la distancia. Ambos tienen agendas laborales muy apretadas, y a menudo tienen que viajar a diferentes lugares para grabar series o películas. Mantener una relación a distancia no es fácil, requiere mucha confianza, comunicación y compromiso. Tenían que lidiar con la diferencia horaria, con la falta de contacto físico y con la tentación de la infidelidad. Pero ellos se esforzaron por mantenerse conectados, por hablar todos los días, por enviarse mensajes y por visitarse siempre que podían. Su amor era más fuerte que la distancia, y lograron superar este obstáculo. Además, como figuras públicas, están constantemente expuestos al escrutinio de los medios y del público. Cualquier error, cualquier desliz, puede ser amplificado y convertido en un escándalo. La presión de mantener una imagen perfecta y de complacer a todos puede ser abrumadora. Tenían que lidiar con los paparazzi, con los periodistas que los seguían a todas partes y con los fans que invadían su privacidad. Cada uno de sus movimientos era analizado, criticado y juzgado. Pero ellos aprendieron a vivir con ello, a ignorar las críticas y a concentrarse en lo que realmente importaba, su amor. A pesar de todos estos desafíos, Burak y Neslihan han logrado mantener su relación sólida y fuerte. En el año 2016, dieron un paso más en su compromiso y se casaron en una ceremonia espectacular celebrada en Estambul. La boda fue un evento de ensueño con cientos de invitados, una decoración impresionante y un vestido de novia que dejó a todos sin aliento. La boda fue un auténtico cuento de hadas, y consolidó aún más su posición como una de las parejas más importantes de Turquía. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, y los fans de todo el mundo celebraron su unión. La ceremonia fue transmitida en vivo por la televisión turca y fue vista por millones de personas en todo el mundo. Fue un momento mágico, lleno de amor y felicidad, que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que lo presenciaron.
Pero la historia no termina ahí. En el año 2019, Burak y Neslihan anunciaron que estaban esperando su primer hijo. La noticia fue recibida con mucha alegría por sus seguidores, quienes no dejaron de enviarles mensajes de felicitación y buenos deseos. Su embarazo fue seguido de cerca por los medios de comunicación, que publicaban fotos de Neslihan mostrando su barriguita y dando consejos sobre maternidad. En abril de 2019 nació su hijo, Karan. La llegada de Karan llenó sus vidas de felicidad y amor. Desde entonces, Burak y Neslihan se han dedicado a criar a su hijo y a disfrutar de su faceta como padres. Comparten fotos y vídeos de Karan en sus redes sociales, mostrando lo orgullosos y enamorados que están de él. Karan se ha convertido en una mini celebridad, con miles de seguidores en sus propias redes sociales. A pesar de que han pasado varios años desde que comenzaron su relación, Burak y Neslihan siguen demostrando que su amor es tan fuerte como siempre. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se demuestran su cariño en público y sobre todo, se aman y se respetan profundamente. Su relación ha evolucionado con el tiempo, pasando de un romance apasionado a un amor maduro y estable. Han superado obstáculos, han lidiado con rumores y han mantenido su relación a pesar de la presión mediática. Su historia es un ejemplo de que el amor, a veces, sí puede contra todo. Y por eso muchos los consideran la pareja del año. Su historia de amor ha inspirado a miles de personas en todo el mundo, demostrando que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Su relación es un testimonio de que el amor verdadero existe, y que con esfuerzo, compromiso y mucha paciencia, se puede superar cualquier adversidad. Burak y Neslihan han demostrado que son mucho más que dos actores talentosos, son una pareja sólida, unida y enamorada. Su historia es un ejemplo de que el amor puede florecer incluso en los entornos más difíciles y que puede superar cualquier obstáculo. Y bueno, hasta aquí llegamos con la historia de Burak y Neslihan. Hemos recorrido sus inicios, sus desafíos, su boda de ensueño y la llegada de su hijo Karan. Hemos visto cómo su amor ha florecido a pesar de las adversidades y cómo se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia de amor. Recuerden que este es solo un resumen, y que hay muchos más detalles y anécdotas que podríamos contar. Pero creo que hemos logrado capturar la esencia de su relación, un amor que ha superado obstáculos y que sigue brillando con fuerza. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir trayéndoles contenido que les encante. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen que son realmente la pareja del año? ¿Qué opinan de los rumores sobre su relación con la madre de Burak? Quiero saber sus opiniones. ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué consejo les darían a Burak y Neslihan para que su amor siga creciendo? No duden en compartir sus pensamientos y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama y el romance. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Emoticono cara guiñando.